La Voz de América presenta. Texas desafía nuevamente a la Casa Blanca al detener en Eagle Pass a migrantes indocumentados. Instalación improvisada de alojamiento para migrantes genera controversia en Chicago. Argentina deporta hacia Ecuador a parientes de un presunto jefe narcotraficante quien escapó de la cárcel de Guayaquil. Y tras varias semanas sin comunicación directa, Biden y Netanyahu abordan la situación humanitaria en Gaza. Bienvenidos. Mientras la crisis migratoria continúa en la frontera entre Estados Unidos y México, las autoridades de Texas reanudaron los arrestos de migrantes indocumentados en un área específica. Se trata de un parque ubicado en Eagle Pass que recientemente ha exacerbado la disputa entre el gobierno Biden y el de Texas por la instalación de una valla que le impide el acceso a los agentes de la patrulla fronteriza. Jacopo Luzzi, ¿cuál es la situación? Bueno, Yasmín, las tensiones están escalando y el gobierno de Texas dijo no tener la mínima intención de dar un paso atrás y dejar que solo el gobierno federal maneje el flujo de migrantes sin la debida documentación que llega al país. La Casa Blanca no comentó específicamente sobre la disputa este viernes, pero hasta que la Corte Suprema no tome una decisión final, la situación queda incierta y ya Texas empezó a detener a los migrantes. Las autoridades de Texas empezaron a arrestar a inmigrantes sin la debida documentación en Shelby Park, en la ciudad fronteriza de Eagle Pass, acusándolos de allanamiento de morada. Son las primeras detenciones desde que el Estado tomó control de esta área fronteriza la semana pasada. Los migrantes solteros fueron puestos bajo custodia estatal, mientras que las familias migrantes y los niños fueron transferidos a la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El Estado de Texas mantendrá una postura proactiva para frenar los cruces fronterizos ilegales entre los puertos de entrada. Los arrestos se producen cuando aumentan las tensiones entre Texas y la Casa Blanca por el actual aumento de inmigrantes en la frontera sur. El Estado desafió la fecha límite del 17 de enero para levantar el bloqueo que impide el acceso de la patrulla fronteriza al Shelby Park. La disputa se resolverá en la Corte Suprema ahora, mientras el Departamento de Justicia podría actuar contra Texas. Good afternoon. Entre tanto, este viernes tuvo lugar en la capital estadounidense una nueva cumbre ministerial Estados Unidos-México para abordar el tema migratorio. Además de considerar medidas adicionales que podamos tomar juntos para avanzar en el objetivo que ambos compartimos de reducir el aumento sin precedentes de la migración irregular. Nosotros como México tenemos la intención de ayudar, de apoyar en esta gran tarea, gran batalla que estamos viviendo todos, que es la alta movilidad humana. Las reuniones dieron seguimiento al encuentro celebrado en Ciudad de México a finales de diciembre, con la intención de llevar adelante el trabajo entre los dos países, que vieron una drástica caída en el último mes de los cruces ilegales en la frontera sur. No hubo anuncios importantes este viernes, se hizo más bien una evaluación de los esfuerzos en marcha. Al mismo tiempo, las discusiones fueron amplias e incluyeron la lucha binacional contra el tráfico ilegal de fentanilo y otras drogas. Gracias, Jacopo, por la información. Una nueva jornada de nieve llega a las costas este y oeste de Estados Unidos. Este viernes retomaron fuerza las tormentas que convierten a algunas carreteras en trampas mortales desde Oregon hasta Tennessee. En Rochester, Nueva York, un avión se deslizó fuera de la pista de aterrizaje. Algunos estados incluso han declarado estado de emergencia, entre ellos Oregon. En las últimas 2 semanas, las tormentas han azotado gran parte de Estados Unidos y han causado al menos 45 muertes. Desesperados por resolver su situación migratoria en Nueva York, migrantes pasan la noche bajo las inclemencias del clima. Ángela González nos trae el reporte. Aunque las autoridades locales aseguraron que los migrantes no dormirán en las calles en medio de temperaturas gélidas, un grupo se atrincheró en cajas de cartón en las afueras de una oficina municipal con la esperanza de conseguir una identificación local, según reportó el New York Times. Jennifer Solórzano dice que esta es la única forma que tendría para identificarse. A mí el ID, o sea, mis documentos, cuando yo pasé selva, a mí se me perdieron todos, no tengo ninguna documentación. Entonces yo estoy tramitando, pero no hay citas para el ID, a mí me pasa eso. Entonces trato de ir de madrugada, pero da un cierto límite de personas, entonces hasta ahora no podemos sacar. Hay demasiada gente.
Y es que dicen, las citas son difíciles de conseguir. Yo quiero sacar el ID, pero nada más ir hasta allá es demasiada gente. Uno pasa hasta el día y no termina sacando el ID. La desinformación se suma a los obstáculos que ya batallan los migrantes. La barrera del idioma y la falta de acceso a asesoría legal les ha hecho creer que una identificación local les dará permiso para trabajar. Pero en realidad, los permisos de trabajo son potestad del gobierno federal. Es importante obtener el ID del país. Fíjese que aquí hasta para poseer de una cuenta, cualquier tipo de cosas que se necesite realizar acá en el país de Nueva York, toca tener la identificación que es el ID. El Hotel Roosevelt, convertido en albergue y centro de recibimiento, se están procesando identificaciones de la ciudad y se tardan en promedio 15 días con cita previa según la ciudad. Ángela González, Voz de América, Nueva York. En Chicago también hay caos por la instalación de una gran carpa para alojar temporalmente a migrantes que buscan asilo. Esto está generando controversia. Enrique García Fuentes nos da los pormenores. Cientos de inmigrantes en busca de asilo llegaron al barrio más mexicano de Chicago para alojarse temporalmente en esta gran carpa. Se trata del primer albergue financiado completamente por el gobierno del estado de Illinois. Este ejecutivo de una organización comunitaria dice que su misión es servir como enlace entre gobierno e inmigrantes y ofrecerles instrucción académica para integrarlos a la comunidad. Clases en inglés, clases de principios morales, de cultura de Chicago, violencia doméstica, diferentes cursos para que ellas puedan aprender y asimilarse a la sociedad de Chicago. Las autoridades del estado dicen que este albergue funcionará solamente por 6 meses y a los recién llegados se les dice que solo pueden quedarse en este lugar por un periodo de 60 días. Sin embargo, vecinos y líderes comunitarios dicen estar en contra de la apertura porque supuestamente la instalación de la carpa se hizo en secreto. Dicen además que el albergue no cerrará en 6 meses debido a que los inmigrantes continúan llegando diariamente. Se hizo sin el punto de vista de la comunidad, no se le preguntó, no se nos dijo nada. Las organizaciones que queremos ayudar, que queremos dar apoyo, no se nos ha dado acceso. La vida no merece esto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente mexicana que ha estado aquí en este vecindario por años y no se les ha dado la amnistía. Viene esta gente que son forasteros y se les está dando todo. Al menos 220 personas ya fueron admitidas en esta carpa equipada con calefacción. La apertura se hizo justo antes de que las temperaturas cayeran por debajo de los 0 grados centígrados. Yo he conocido personalmente a cada uno de ellos y todos quieren luchar para salir adelante, para pagar impuestos, para sacar a sus familias adelante, como nuestros abuelitos o como nosotros mismos hemos tratado de salir adelante. Hasta el momento y desde agosto del 2022, Chicago ha recibido a más de 30,000 inmigrantes en busca de asilo enviados por el gobierno de Texas. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. El cambio climático sería un propulsor de mayores migraciones, no solo internas, también entre países. Eugenia Sagastume consultó a expertos en Guatemala y nos trae la información. Las proyecciones de expertos señalan que la sequía se agravará durante los primeros 6 meses de 2024, provocando mayor crisis alimentaria, más desnutrición e incluso muerte, como parte de los efectos del cambio climático. Queremos advertir que los fenómenos naturales, el fenómeno de la niña con mucha agua, el fenómeno del niño con poca agua, generan efectos en las condiciones materiales de subsistencia y ese es un factor que también está contribuyendo a que las personas tomen la decisión de desarraigarse y migrar. Los efectos se dan principalmente en el llamado Corredor Seco, una región guatemalteca que es más vulnerable a la sequía y que crece cada vez más. En 2010 medíamos 8 departamentos y actualmente tenemos 12 departamentos y que Quetzaltenango está por agregarse. La Organización Internacional para las Migraciones también advierte que además de la migración a otros países, el cambio climático está provocando migración interna. Las proyecciones nos muestran que el cambio climático vendría a acentuar esos procesos de urbanización porque las personas saldrían de las zonas rurales o las zonas costeras más afectadas por el cambio climático y tendrían tendencia a migrar hacia las ciudades. Expertos resaltan la importancia de la prevención, tomando en cuenta que al menos el 30% de la fuerza laboral guatemalteca depende de la agricultura, que se ve seriamente afectada con el cambio climático.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Tras casi un mes sin comunicación directa, este viernes el presidente Biden y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvieron una conversación telefónica. Hacemos contacto en directo con nuestra enviada especial a Jerusalén, Celia Mendoza. Celia, cuéntanos qué detalles se conocen de esta llamada. La Casa Blanca aseguró que los dos mandatarios habían ahondado acerca de los esfuerzos comunes para tratar de liberar a los rehenes que todavía tiene bajo su custodia Hamás. Al mismo tiempo, Biden expresó su interés para que se amplíe la asistencia humanitaria y aplaudió los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Israel para permitir que se entregue harina por el puerto de Ashdod, algo importante para la administración Biden y que ellos seguirán manejando de manera independiente para buscar otras formas marítimas de entregar asistencia humanitaria. Pero esto se da mientras la comunidad internacional y Naciones Unidas asegura que la situación dentro de Gaza cada día es mucho más preocupante, pidiendo un cese al fuego y alertando acerca de la situación de los niños. Los mismos recién nacidos sufren, mientras que algunas madres mueren desangradas. Convertirse en madre debería ser un momento de celebración, pero en Gaza es otro niño entregado al infierno. Gazatíes buscando ayudas acuden a la frontera con Egipto, por donde ven más viable recibirlas. Se imaginan poner sal en las heridas para desinfectarlas. Hemos llegado a un punto muy crítico. No hay nada que podemos hacer excepto pedirle a Dios que nuestros hermanos egipcios dejen pasar ayuda a través de la frontera. El conflicto continúa pese a que miembros del Comité de Guerra son conscientes de los riesgos que enfrentan las 105 personas que aún siguen secuestradas por Hamás y la yihad que operan en Gaza. Sin un acuerdo en un futuro próximo, es imposible rescatar vivos a los rehenes. Sé cuál es mi línea roja. Está relacionada con los rehenes. Ese es uno de los objetivos, pero también está relacionado con lo que necesitamos para dirigir esta guerra. La postura del primer ministro israelí frente a la guerra, diciendo que comenzará a remover tropas de Gaza y la posguerra descartando la creación de un Estado palestino, aseverando que eso no garantizaría la seguridad de Israel, ha causado distanciamiento dentro de su propio país, en donde líderes políticos llaman a elecciones y miembros del Comité de Guerra dicen no confiar en el gobierno. Israel insiste a Estados Unidos, uno de sus más fuertes aliados y que aboga por solución entre dos naciones, que la guerra no acabará hasta lograr sus metas. El presidente de los Estados Unidos, de acuerdo a la información entregada por la Casa Blanca, habría tocado este tema con el primer ministro de Israel, asegurando que es fundamental buscar una solución política y un reconocimiento de la solución de dos estados, mientras se garantiza esa seguridad que ha indicado Israel necesita. Gracias, Celia, por este informe desde Jerusalén. Y en otra información, Argentina deportó a Ecuador este viernes a familiares de Adolfo Macías, alias Fito, a quien las autoridades acusan de narcotráfico. Néstor Aguilera nos trae la información. En medio de un marcado hermetismo, arribó a la ciudad de Guayaquil un grupo de familiares de Adolfo Macías, alias Fito, a quien las autoridades señalan de encabezar la pandilla Los Choneros. La esposa y los hijos de Macías habían llegado a Argentina el pasado 5 de enero, antes de que escapara de prisión. Los ecuatorianos fueron localizados por autoridades argentinas en una lujosa residencia de la ciudad de Córdoba, localizada a poco más de 700 kilómetros de Buenos Aires. La expulsión fue supervisada por la ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich. Seguramente ellos pensaron que la Argentina era un país permeable, quizás no sabían que había cambiado el gobierno. El antecedente de que la familia haya venido acá nos pone en alerta roja. La deportación de los familiares del presunto narcotraficante provocó una inmediata reunión del Consejo de Seguridad Pública a puerta cerrada. Han sido capturados, han sido deportados al Ecuador. Muchas veces estos familiares están involucrados en el lavado de dinero o en la parte económica
y operativa de los carteles y de los grupos narcoterroristas. A la hora de este noticiero, las autoridades no han informado si las personas deportadas tienen causas pendientes con la justicia ecuatoriana. El presidente Noboa brindó 2 entrevistas a medios radiales colombianos en las que se refirió a la lucha que libra contra el crimen organizado, al que el gobierno ecuatoriano ahora considera terrorista. Estos no son bandas convencionales, estos son grupos narcoterroristas que operan en varios países, que al mismo tiempo tienen estructuras no solo delictivas sino económicas bastante complejas, tienen apoyo de carteles del exterior. El arribo a Guayaquil de los familiares de alias Fito provocó un impresionante operativo de seguridad en los alrededores del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo. Una situación similar se vivió en territorio argentino. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Tenemos más información de Latinoamérica. En minutos les contamos por qué los salvadoreños inician este 2024 con incertidumbre por la economía de sus hogares. Sin solución a la vista. Mientras en el puerto de entrada... La masiva migración no cesa. Entonces, esa es la situación a la que se enfrentan estos migrantes. Y en medio del complejo reto migratorio comienza el año electoral en Estados Unidos. Siga a nuestras enviadas especiales Paula Díaz y Salomé Ramírez en El Paso para explorar los alcances del fenómeno que mantiene al país en la incertidumbre. Muy pronto, El Pulso en la Frontera, en todas las plataformas de La Voz de América. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA+. Los salvadoreños inician este 2024 con preocupación por la economía familiar. Aseguran que el alza en el costo de la canasta básica y la inflación les hace cada vez más difícil sostener sus hogares. Claudia Saldaña nos amplía. El alto costo de la vida en El Salvador no es un tema nuevo. Desde 2023 y a inicios de este 2024, tanto compradores como vendedores manifiestan su preocupación. Ha incrementado bastante el precio de la canasta básica en estos últimos años, ¿verdad? Lo que se compraba antes con $10, ahora tiene que comprarse con 12 o 15 dólares. Sí, ahí los frijoles pues se han ido arriba. Valen unos 50, unos 35, dependiendo. En los mercados siempre hay actividad, pero los vendedores aseguran que ellos también han sufrido un incremento en el costo de la mercadería y esto afecta el precio al consumidor. Sí, afectan porque piensan que, uno da caro las cosas, pero a veces, por eso a veces quieren que uno les dé rebaja y no se puede, pues. Pero el panorama de la economía a nivel de la región latinoamericana no predice mejorías. El último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, indica que las proyecciones de crecimiento continuarán con una tendencia a la baja en este 2024. Para El Salvador se estima un crecimiento del 2.3%. Una situación que desafortunadamente va a redundar en una desaceleración en la creación de empleo y en la persistencia también de elevados niveles de informalidad y otros efectos en el mercado de trabajo.
El Banco Central de Reserva de El Salvador asegura que la economía creció un 3% en el segundo trimestre de 2023 y proyectaba un crecimiento del 2.6% para el cierre de año. Esto gracias al aumento en los rubros de construcción y el turismo, según su informe. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. La ONU se pronunció por el atentado contra 2 refugiados nicaragüenses en Costa Rica. Donaldo Hernández nos informa que junto a la Asamblea Legislativa de Costa Rica instan a investigar si se trató de una acción emprendida por Nicaragua. El atentado contra los refugiados nicaragüenses Joao Maldonado y Nadia Robleto ha consternado a los costarricenses. El pasado 10 de enero recibieron varios disparos en San José, según el organismo de investigación judicial. Ambos refugiados eran líderes de las protestas en Nicaragua. Según la Unidad de Exiliados Nicaragüenses, ya habían recibido amenazas por parte de supuestos simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega. Joao recibió algunas advertencias, estamos hablando a mediados del año pasado, y pues obviamente meses después pues se perpetúa el ataque hacia él. Según el costarricense Organismo de Investigación Judicial OIJ, las víctimas no estaban bajo su tutela, a pesar que Joao sobrevivió a un primer atentado en septiembre del año 2021. OIJ no tenía la responsabilidad de la protección de esos ciudadanos nicaragüenses que lamentablemente el 10 de enero fueron atentados contra su vida. Las agencias de las Naciones Unidas se pronunciaron en un comunicado tras el atentado contra los 2 nicaragüenses. ACNUR Costa Rica y las agencias del Sistema de Naciones Unidas expresan su profunda preocupación por los hechos de violencia contra personas refugiadas. El gobierno de Nicaragua no se ha referido al crimen contra los nicaragüenses. Sin embargo, los medios oficialistas informaron que el atentado fue contra un delincuente en referencia a Joao. Donaldo Hernández, Voz de América. Al regreso, ¿qué le depara el 2024 a la economía boliviana? Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Los bolivianos se han visto obligados a caminar con el agua hasta la cintura debido a las fuertes inundaciones de las últimas semanas. 6 personas han sido reportadas muertas esta semana, incluso 2 niños siguen desaparecidos en el oeste de ese país, donde comunidades han sufrido grandes daños por el desbordamiento de ríos.
También en Bolivia, la caída de las reservas y la escasez de dólares generan incertidumbre sobre la situación económica para este año, aunque el gobierno niega inestabilidad y rechaza algunos informes de organismos internacionales que lo confirman. Fabiola Chambi nos trae la información. Bolivia cerró el 2023 con las reservas internacionales netas en 1.709 millones de dólares, el valor más bajo en 17 años. Aunque desde el 2015 se experimenta una caída principalmente atribuida a la crisis de la industria gasífera que afectó la venta a Brasil y Argentina. El gobierno justifica este dato debido a factores externos como la guerra en Ucrania, la inflación en los países vecinos y la crisis bancaria en Estados Unidos. Y a nivel interno, disputas en el Congreso que traban la aprobación de créditos. Gran parte de estos argumentos, por lo tanto, son bastante endebles y lo que en realidad queda después del informe es una preocupación muy grande, sobre todo para el abastecimiento no solo de divisas. Aún el problema de la escasez de dólares persiste. Entidades bancarias restringen operaciones financieras en esta divisa y se ha denunciado la creación del denominado mercado negro paralelo. Autoridades del Banco Central de Bolivia aseguran que la escasez de dólares que denuncian los ciudadanos se debe a la especulación y que el 90% de las operaciones financieras se realizan en moneda nacional. Quieren resumir el desempeño de nuestra economía en si una persona puede comprar o no comprar dólares. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que la gente ve y la gente siente y la gente percibe. A esto se suma el reciente informe del Banco Mundial que indica que la economía boliviana crecerá un 1,5%. Pero el gobierno del presidente Luis Arce mantiene un discurso optimista y asegura que el Producto Interno Bruto del 2024 será mucho mayor a esa proyección. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Manténgase informado de las noticias más destacadas de Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar, vozdeamerica.com. Visítenos escaneando el código QR que en este momento está viendo en pantalla. Bien, y nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con más en instantes. 3 meses después del ataque de Hamas en territorio israelí, seguimos. ¿Cómo se...? Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, regresa al terreno donde la guerra continúa. Esta es la escena que más de una semana. Para brindar reportes precisos, balanceados y de interés. Justo pueden observar en el cielo. Siga nuestra cobertura especial en nuestras redes sociales y en vozdeamerica.com. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. People think these mass shootings they all think it's not going to happen to them until it happens to them. Periodismo, La Prensa Libre Importa. You know, I never thought it would happen to me. Disponible en vozdeamerica.com. Una gran fiesta celebraron en el sur de México durante las fiestas de Cristo Negro de Esquipulas, San Antonio de Abad y San Sebastián. Los populares parachicos enmascarados salieron a bailar alegremente por las calles de Chiapa de Corzo en el festival, que tiene sus raíces tanto en las tradiciones católicas como en las culturas indígenas más antiguas. Y en el 2010
fue proclamado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. Con esto nos despedimos por hoy. Que tengan un feliz fin de semana. Les informó Yasmín López. Gracias por conectarse con nosotros en El Mundo al Día. Aguántame por ahí.